Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. La dirección tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad.
Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Bueno, un saludo muy cordial a todos los amigos de esta hermosa iglesia. Saludos al pastor Hugo Prado, a todos sus discípulos, a todos ustedes. Dios les bendiga. Hoy vamos a compartir un mensaje sobre la verdad. La verdad. Muy importante conocer a profundidad esto que se ve tan simple, esta palabra que se ve tan sencilla, que se ve como tan superficial, pero de superficial no tiene nada, es una palabra profunda. Y la verdad en hebreo es distinto a como se considera en griego. La palabra griego, verdad, es aletheia, es como una contraposición a la mentira, pero la palabra hebrea emet es más profunda. Y vamos a estudiarla en esta hora. A veces se confunde la verdad con la realidad y es diferente, la realidad cambia. Por ejemplo, hoy estamos de día, más tarde de noche. Hoy estamos contentos, esa es la realidad. Mañana estamos tristes. La realidad cambia, pero la verdad nunca cambia. Y a veces los cristianos confundimos y a veces queremos negar la realidad, y negar la realidad es una mentira. A veces los cristianos decimos, no declare que usted tiene dolor de cabeza. ¿Y por qué no lo declare? Porque las palabras tienen poder. Bueno, el que tiene poder es la palabra de Dios, no la palabra de uno. A veces el Señor utiliza la palabra de uno para enseñarle o para reprenderlo, pero la palabra que tiene poder es la de Dios. Y no es negar la realidad, es decir, sí, tengo dolor de cabeza. Pero la verdad dice que el Señor es mi sanador, por ejemplo, es diferente. No se trata de negar la realidad. La mentira del enemigo niega la realidad y niega la verdad que está en la palabra de Dios. Entonces, en el hebreo bíblico, la palabra verdad es la palabra
Emet. Y Emet tiene 3 consonantes. En el hebreo arcaico no habían vocales. Y en el hebreo, cuando estuvo Jesús, no habían todavía vocales. Las vocales las colocaron los judíos sobre la palabra, sobre la Torá. Las colocaron después de la diáspora, después del año 70 después de Cristo. Pero la palabra Emet tiene una característica. Tiene la primera letra del alefato, o de lo que para nosotros es el alfabeto, la letra Aleph. Tiene la palabra Mem y tiene la palabra Tab. O sea, tiene la primera palabra del alfabeto, la palabra promedio del alfabeto, la palabra 13 es Mem, y la palabra 22 que es Tab, o sea, tiene el principio, tiene el medio y tiene el final del alfabeto. O sea, tiene todo, abarca todo. O sea, la palabra verdad, Emet, es una palabra que pertenece al principio de lo que es Dios. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo algo que no lo dijo ningún líder político, ningún líder religioso, no lo dijo, nadie se atrevió a decir, yo soy la verdad. Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confucio, nadie, absolutamente nadie se atrevió a decir, yo soy la verdad. Pero Yeshua sí lo dijo, yo soy la verdad. Y la verdad es Emet, la verdad proviene de Dios, la verdad es una característica de Dios. Y tan importante porque la palabra muerte en hebreo no es Emet, sino es Met. La palabra muerte en el hebreo tiene la letra Mem y tiene la letra Tab, la del medio y la última, pero no tiene la inicial. O sea, la muerte no está desde el principio. La muerte no está desde el principio. La muerte tuvo un origen, pero no fue desde el principio. Desde el principio no había muerte. Desde el principio había vida, porque Dios es vida. Jesús dijo, yo soy vida. Y la palabra Emet, que es la palabra verdad, es la palabra de Aman, o la palabra de donde viene Amén, que significa así es, significa sostener, significa bien fundada, significa firme y estable, o sea, es una cualidad de Dios. Muchos hombres niegan la verdad, muchos hombres niegan la realidad, que es negar algo que es real. O sea, es una mentira negar la realidad. Hay gente que quiere negar la realidad y quiere a veces aprovecharse hasta de artículos bíblicos para negar la realidad. No, la realidad no se puede negar, y mucho menos la palabra de Dios. Por eso el ser humano a veces se convierte en un esclavo de la mentira. El ser humano no le gusta reconocer su propia realidad. El ser humano a veces envidia lo que otros tienen y tratan de justificar lo que otros tienen de más, envidiando y negando su propia realidad, o a veces tratan de menospreciar a los que están menos en una escala inferior, y tratan de argumentar y se apoyan a veces en la palabra de Dios, pero no es así. No hay que negar la realidad y mucho menos la palabra de Dios. Cuando uno le dice a un judío, es que Jesús dijo, yo soy la verdad, los judíos dicen, pues la Torá es la verdad. Y cuando uno lee la Torá, que está, cuando uno lee el Salmo 119, que habla sobre la palabra o la Torá que existía en esos momentos, sobre la ley, dice en Salmo 119, versículo 142, dice eso, la Torá, la ley es la verdad. En el versículo 151 del Salmo más largo del 119 dice, los mandamientos son la verdad. Y el Salmo 119 también, en el versículo 160, dice, la suma de la palabra es la verdad. Pero Juan el evangelista, él habla más que Mateo, más que Marco, más que Lucas, habla sobre la verdad. Él tiene unas características bien especiales, Juan. Juan tenía mucho contacto con los sacerdotes de la época, con los que tenían el control del templo. Recuerden que cuando a Jesús lo van a juzgar y a condenar, el que entra sin ningún problema es Juan.
Juan habla mucho sobre la verdad. Y es importante destacar que aunque el Nuevo Testamento está en un griego popular, en el griego koineno, en el griego clásico, pero el contexto para una buena exégesis tiene que ser judaico, porque fue con personajes principalmente judíos, se escribe el Nuevo Testamento, y en un escenario judío. O sea, hay que tener una buena apreciación judía, y en eso es muy importante cuando Juan habla de la verdad, está hablando dentro de lo que en el concepto judío es la verdad. Y Juan habla mucho desde el capítulo 1, habla sobre la verdad, dice, y lo vamos a ver ahora, que la gracia y la verdad llegaron con Jesucristo. En el capítulo 4, la mujer samaritana habla que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 14, versículo 6, hay un versículo muy importante donde Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el capítulo 18, cuando están condenando, juzgando a Jesús, es el encuentro con Pilato. Y Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y pareciera que no tuviera respuesta, porque cuando uno sigue leyendo, Jesús como que no le hubiera dado respuesta, pero no es así. Porque Pilato, a partir del encuentro cara a cara con la verdad, que es Jesús, que es nuestro Jesús, él empieza a entender que Él es el Rey y lo empieza a reconocer como Rey, no burlándose de la majestad, sino él entendía que de verdad era Rey. Él entiende que él no cometió delito alguno y desde ahí dice la palabra que él procuraba soltarlo. Y es tan importante entender algo del mismo Pilato que hemos visto en tantos episodios, en películas y en televisión. Pilato, para los cristianos coptos, los de Egipto o los de Etiopía, fíjense, Pilatos es un santo. Y mucha gente no conocía eso, yo no lo conocía, y cuando estudié algo sobre Pilato, él es un santo para ellos. Pero más me llama la atención la iglesia ortodoxa griega, que fue la primera gran iglesia que se separa de la iglesia tradicional romana. Ellos consideran, la iglesia ortodoxa griega, a la esposa de Pilato como una santa. Pues bien, vamos con esta introducción que fue amplia, pero no por eso no deja de ser importante. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, desde el versículo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley, o sea la Torá, la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué importante ese pasaje, que nos habla de Jesús, de nuestro Jesús como el verbo que se hizo carne y se vio la gloria como del unigénito del Padre, y dice que es Él el que estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, de Él emanaba algo que no traía la Torá, que no traía Moisés, que no traía la ley, y era la gracia y la verdad. Pero qué interesante, porque cuando uno lee, dice que la Torá, que es la ley, vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Moisés, él fue como un mensajero para entregar la Torá, pero la gracia y la verdad vinieron en la propia persona de Jesucristo, lo que es la verdad, lo que significa la verdad. Y yo quiero que examinemos eso,
porque emana de Cristo, porque Cristo está buscando seguidores de la verdad, no admiradores. No se trata de admirar. Por eso los cristianos tenemos que tener claro que nosotros seguimos esa la verdad, no seguimos la realidad. Para seguir la realidad no se necesita ser cristiano. La realidad, hasta un ateo puede entender la realidad, pero la verdad es otra cosa, es más profunda, porque yo quiero decir que la realidad es la adaptación de la mente a los hechos. Cualquiera que tenga mente y observa unos hechos es simplemente la observación de la realidad, es algo natural. Pero la verdad, que es Cristo, que es nuestro Mesías, que es nuestro Jesús, la verdad viene de Dios y la verdad es de Dios hacia los hombres. Por eso, para entender la realidad, para entender las leyes naturales, usted puede tener sabiduría humana, pero para entender la verdad, para saber lo que es la verdad, usted necesita la sabiduría que viene de Dios, la amable, la pura, la pacífica, la que no crea contienda. Esa es la verdad de la cual Juan se maravilló desde el principio mismo de su evangelio y que yo quiero recalcar mucho en esta hora, en esta enseñanza, si se quiere así, sobre la verdad. En el capítulo 8, vamos a leerlo, del mismo evangelio de Juan, desde el versículo 32, dice lo siguiente, capítulo 8 de Juan, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer significa una relación íntima, una relación profunda, pero es el conocimiento no de la realidad, de la verdad. Es mi relación con Cristo, y mientras más conozco a Cristo, más me libero yo de mis pensamientos que están enfocados en la realidad. Yo no necesito enfocarme en la realidad, yo necesito enfocarme en la verdad. Y a veces hay cosas que uno no entiende y la verdad le empieza a explicar a uno. Yo contaba hoy a muchos de nuestros amados hermanos pastores de esta región un testimonio porque dos discípulas de la pequeña iglesia que yo oriento entraron en cuidados intensivos, fueron intubados. Una de ellas, bendito sea Dios, ya está en la casa, superó la crisis, pero otra por la cual clamábamos, por la cual orábamos, por la cual nosotros estábamos a toda hora pendiente también que saliera de esos cuidados intensivos, y nos llaman en un momento como a mediodía para que oremos porque estaba ella muy mal, muy crítica, y empezamos a orar conforme a la verdad, declarando la palabra, declarando la verdad, clamábamos y mientras clamábamos nos suspende la persona que estaba con ella, dice, ya partió para donde el Señor. Y fue un momento muy triste, fue un momento doloroso. Y yo me preguntaba cosas. Yo le preguntaba al Señor, Señor, estoy declarando la verdad. Y yo decía, yo no soy un buen pastor. Yo no soy un buen pastor porque se fue esta oveja. Se fue esta oveja. No soy un buen pastor. Y sabe, y yo estaba diciendo la verdad. Porque el que dijo yo soy el buen pastor fue Jesús, la verdad. Él es el buen pastor. Nosotros somos administradores de lo que Él nos entrega. Nosotros tenemos unas responsabilidades y entonces entendí algo que está en la verdad. Porque la verdad dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y es fácil entender que la voluntad del Señor es buena, porque Dios es bueno. Es fácil entender que la voluntad del Señor es perfecta porque Él es perfecto. Pero entender a veces que la voluntad del Señor es agradable cuesta. Pero entonces entendí que en algún momento voy a recibir con agrado la voluntad del Señor cuando se llevó a esa discípula amada. Y entendí que cuando Él nos enseñó a orar, hay una partecita que uno a veces recita y no para bolas, y dice, que se haga tu voluntad, Señor.
como en los cielos, aquí en la tierra. Y entonces tengo que aprender que aunque yo pida conforme a la palabra, que aunque yo tenga toda la fe del mundo, todo el amor del mundo, hay algo que no se nos puede escapar y que está en la verdad y en la voluntad del Señor, que un día me enseñará por qué también es agradable. Y también entendí lo que aparece en la primera carta de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, cuando dice que sabemos que si pedimos conforme a la voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos la petición que estamos haciendo, y a veces, y yo me estaba aferrando en la última parte, pidiendo conforme, yo creía que era conforme a la voluntad, y decía, Señor, es tu voluntad porque tú eres la vida, pero resulta que la voluntad del Señor va por delante siempre, en toda petición. Y entonces estoy aprendiendo, hasta en las peticiones más pequeñas, estoy entendiendo que siempre le debo decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad esto que estoy pidiendo, dame la sabiduría para entenderlo. Si Señor, si es tu voluntad que esto que estoy pidiendo no es, dame la fortaleza para aceptarlo. Porque la verdad es otra cosa, la verdad no es la realidad. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad. Necesito relacionarme cada vez más y más con la verdad. Y mientras me relaciono más y más con la verdad, ¿sabe? Va creciendo la gracia del Señor. Por eso al final de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice eso. Dice que si nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va creciendo la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, así dice. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me relaciono con la verdad, entonces va creciendo el conocimiento, pero en esa medida va creciendo la gracia. Y cada vez más y más, mientras más me relaciono, me libero más y más del estar pensando en la realidad y me enfoco más en la verdad, pero el Señor me está haciendo crecer la gracia de Él en mí. Eso lo entendió Pedro y por eso lo escribió, finalizando su segunda carta. Yo quiero seguir leyendo porque él tuvo una discusión con unos judíos de la época en el capítulo 8. Y en el versículo 33 dice la palabra que le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos no aceptaban, como muchos no aceptan, que son esclavos de la mentira. Muchos cristianos a veces no aceptan que al negar la realidad y al negar a Cristo, que es la verdad, se está negando que son esclavos. Y Jesús le dijo, ustedes son esclavos, ustedes no son libres, porque el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y sabe, y yo recibí consuelo en esa palabra, porque en la palabra dice que el esclavo no vuelve a casa, no permanece, pero el hijo sí vuelve a casa. Y entonces entendí que cuando una persona muere en Cristo, regresa a casa, vuelve a casa. Y entendí la parábola del hijo pródigo que aparece en Lucas, porque son 3 parábolas seguidas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y cuando alguien es oveja, sí, hay que ir a buscar una oveja y dejar todo por recuperar la oveja. Cuando alguien es valioso, sí, hay que buscar a esa persona valiosa, pero cuando alguien es hijo, yo no tengo que buscarlo, porque el hijo regresa a casa. Y entonces el hijo pródigo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero regresar como cualquiera, como cualquier obrero. Pero el padre le dijo, tú eres hijo y haremos una gran fiesta. Y entendí que mi discípula amada, que había muerto, es hija.
y hubo una tremenda fiesta en los cielos, no me queda duda, cuando ella llegó. No me queda duda porque ella volvió a casa. Y quiero decir que el Señor está llamando en estos tiempos porque vamos a volver a casa. Cuando Juan el Bautista empezó el ministerio y Jesús empezó el ministerio, ellos decían, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la palabra arrepentimiento, no, que aunque en griego aparece metanoeo, como un giro, como un cambio de actitud o de pensamiento, la palabra en hebreo es teshuvah, es más profunda. La palabra en hebreo es volver al origen, volver a los brazos del Padre. Y muchos cristianos siempre estamos buscando las cosas que nos da el Padre, lo que Él nos da el Padre, las manos del Padre. Pero lo que tenemos que buscar es la relación con nuestro Abba, con nuestro Padre. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el volver a casa. El Señor está diciendo de nuevo, arrepentidos, el reino de los cielos se acerca. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y el reino de los cielos literalmente ya no será un reino espiritual en el corazón de las personas. Literalmente el Mesías volverá y todos nosotros, los que hemos estado con Él, reinaremos con Él 1000 años, dice la palabra. Y este es un tiempo de arrepentimiento. Eso es lo que dice la verdad. La verdad dice que la venida del Señor no está tardando como algunos lo consideran por tardanza. Él dice Pedro también, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en el significado hebreo, el arrepentimiento de volver al origen, de volver a casa, de volver a confiar en el Padre. Esa es la verdad. Esa es la verdad que me ha ministrado estos días, donde he tenido tristezas, muchas tristezas, porque alguien amado partió. Como está partiendo muchas personas, como están partiendo pastores, como están partiendo cristianos. Pero tenemos que entender que esos que están partiendo no son esclavos. Ellos son hijos que vuelven a casa, vuelven al lugar original donde el Señor siempre nos ha querido tener. Y eso nos tiene que dar un consuelo, un refrigerio en estos tiempos tan angustiosos donde mucha gente se está muriendo. Esa es la realidad. No podemos negar la realidad. Pastores están muriendo. Un pastor muy amado, muy ungido, que conoció conmigo la política y hace más de 30 años lo conocí, y él también conoció al Señor y tuvo una iglesia hermosa en la ciudad de Buga. Creo que la iglesia más grande, más ungida que había en la ciudad de Buga, y le dio el coronavirus y todos los pastores oraron y todas las cadenas de oración, y el pastor murió. Y alguien diría, pero ¿cómo si todos estaban orando? Si era una buena persona. No, él vuelve a casa porque él ha sido hijo. Él ha sido hijo, porque cuando un hijo de Dios se muere, vuelve a casa, a los brazos de su padre. Y eso es lo que dice la verdad, porque en esa discusión que tenía Jesús con los judíos, en el versículo 40, les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces, hablar la verdad, a veces la gente quiere matar a Jesús. Y dice, pero ¿cómo? Si ya murió. No, con su actitud. Quieren olvidar la verdad, quieren olvidar lo que Dios dijo, quieren olvidar lo que el Señor ha dicho, quieren olvidar, y eso es matar a Jesús también. Procuran olvidarse de la verdad y se enfocan en la realidad, y con métodos humanos quieren llevar un evangelio cuando esto es con el método de Dios. Y el método de Dios no es la realidad, no es el análisis de la realidad. El método de Dios es la aceptación de la verdad, es el conocimiento de la verdad. Y eso era lo que él estaba diciendo a esos judíos que estaban confrontando con él.
El versículo 41 le dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dios Padre es el amor del Hijo, el que se expresa en Jesucristo. No podían entender esa palabra, no podían escuchar, porque no aceptaban a Jesús, no aceptaban la verdad. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no tienen relación con Jesucristo. Y Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero resulta que el Padre está en los cielos y el Hijo está en los cielos. ¿Y cómo hace usted entonces para buscar a Jesús? Pues por eso nos dejó el Espíritu Santo, que está en este lugar, que está en nuestras vidas, para poder desde este tiempo creado, poder tener una relación con la verdad. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Los hijos del diablo son homicidas, piensan en la muerte, piensan no en Emet, en la verdad, sino piensan en Met. Y todos aquellos que con argumentos políticos están a favor del aborto, por ejemplo, esa es una doctrina de muerte. Eso es buscar y estimular la muerte. Ahí no puede estar Dios. No puede existir un cristiano que esté de acuerdo en ninguna de las situaciones con el aborto. No puede estar, porque donde está el aborto está la muerte, y donde está la muerte no está Cristo, porque Él es la vida. Así tenga los mejores argumentos políticos, filosóficos, sociales, donde está la muerte está el homicida. Y el homicida no es Cristo. Ahí no puede estar. Y por eso les decía: ustedes son hijos del diablo. Les decía claramente, ellos que querían ser hijos de Dios. Yo quiero decir que el que es de Dios oye la palabra de Dios. Dice el versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y yo quiero decir, la palabra de Dios es la palabra de verdad. Nosotros no podemos enfocarnos en la realidad. Para eso no necesitamos ser cristianos. Nosotros nos enfocamos en la verdad, en lo que dice la palabra. Y cuando estemos tristes, aceptemos la realidad. Cuando estemos afligidos, aceptemos la realidad. Cuando estemos angustiados, aceptemos. No la neguemos la realidad, pero escuchemos la verdad. La verdad que es Cristo. ¿Sabe una cosa? La realidad cambia y la verdad es inmutable. Los cielos y la tierra van a cambiar porque son creados. Los cielos y la tierra que son creados, dice, pasarán. Pero la palabra no pasará. La palabra es inmutable. La verdad nunca cambia. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que la verdad puede cambiar la realidad. Estamos viviendo una realidad devastadora. Un círculo que cada vez se acerca más a nuestras vidas. Ese famoso círculo del coronavirus. Hay algunos que dicen: no mencionen esa palabra. Esa es la realidad, así se llama. Y la realidad es que ese círculo se va estrechando. Y anteriormente veíamos que eran países lejanos, personas lejanas, las que iban muriendo. Pero hoy estamos viendo que son personas cercanas y no es gente mala la que se está muriendo, gente que ama al Señor se está muriendo también. Esa es la realidad, no la podemos negar. Pero no declare eso, pastor. No, yo estoy diciendo la verdad. ¿Sabe qué dice la verdad? Lo que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto vivirá. Él no tiene una doctrina de muerte, sino una doctrina de vida. Por eso nosotros no nos morimos ni muriéndonos, porque tenemos vida eterna. Esa es la verdad. Porque a veces nos enfocamos tanto en la realidad
que olvidamos la verdad, el propósito por el cual Cristo vino, que fue a salvarnos y a darnos la vida eterna. Y por eso estamos en la voluntad del Señor. Yo estoy muy contento. Yo quiero vivir mucho tiempo, quiero ver a mis nietos crecer. Yo quiero hacer cosas. Esos son mis deseos y yo le pido al Señor eso. Bueno, bendito sea Dios que nos ha tenido vivos hasta hoy. Le doy gracias a Dios. ¿Y cómo no voy a hablar bien de eso? Pero la verdad es que un día vamos a morir en lo físico. Nuestro cuerpo quedará en la tierra, nuestro corazón dejará de latir. Pero ¿sabe qué dice la verdad? La verdad dice que somos hijos de Dios y que el hijo vuelve a casa. Porque el que es esclavo no permanece para siempre en la casa, pero el que es hijo regresa a casa. Hay que pedirle, por supuesto, mucha sabiduría al Señor para entender más este asunto de la verdad. Pero así vivimos no de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que vemos es la realidad. Porque la fe, claro, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve, esa es la verdad. Porque convencernos de lo que vemos, pues es muy fácil. Para eso no necesitamos ser cristianos. Necesitamos las leyes naturales, la mente natural, el hombre natural. Pero para creer en la verdad, para convencernos de lo que no vemos, se necesita el Espíritu de verdad. Y alguien dirá, pero yo quiero saber más. Yo quiero conocer más de la verdad. Yo quiero esa relación con la verdad. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago yo para escaparme de mi mente que busca solo la realidad y estar enfocado en la verdad? Pues Juan también escribe el cómo. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es Él es la vida. Él es la vida. Nosotros jamás predicamos la muerte, ni apoyamos la muerte, porque predicamos a Cristo, a un Cristo que está vivo y que nos ha dado vida en abundancia y vida eterna. Él también es el camino. ¿Qué es el camino? Es la unión entre dos puntos, entre un origen y un destino. El camino es el cómo. ¿Cómo se llega de un origen a un destino? Ese es el camino. ¿Cómo se hace esto? El Señor sabe, Él es el camino. Yo no sé nada. Yo lo que sé es que Él me ha dado un inicio y me ha dado un final. Él es el autor y el consumador de mi fe. Él es el que sabe cómo. Yo no sé cómo, pero la palabra sí nos enseña algo en este asunto fundamental de la verdad. Y en el capítulo 16, ahí mismo, del Evangelio de Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan, desde el versículo 12, dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la verdad. Hay muchas doctrinas que niegan eso. Bendito sea Dios. Solo conoce Él el corazón de las personas. Pero nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cuando queríamos aprender a orar, enséñanos a orar, lo primero que enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un Padre. Y después en 14 de Juan también dice Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. O sea, ¿a quién hay que pedirle según la verdad? Al Padre, al Padre hay que pedirle. Pero ¿quién lo hace? No lo hace uno no hace nada.
Nosotros somos meros instrumentos porque el que lo hace es el Señor. Todo lo que le pidas al Padre, yo lo haré. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Jesús sigue haciendo cosas. La verdad se sigue moviendo en la tierra. La verdad está transformando realidades. La verdad es todo lo que tenemos y no necesitamos más. Porque teniendo la verdad lo tenemos a Él y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Por eso cuando el hijo pródigo volvió a casa, que el hijo mayor se enojó y le dijo, pero ¿por qué esta fiesta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El padre le dijo, hijo, ese cuando estabas conmigo, tú lo tenías todo. Y ahí no volvió a decir nada más el hijo mayor. Necesitamos volver a confiar meramente en el Padre. ¿Pedirle? Sí, porque la verdad dice que le pidamos, pero que todo sea conforme a su voluntad. Pedirle como niños. Sí, a veces lo que pedimos nosotros, como hablaba ahora con el pastor Hugo, que cuando pedimos algo, el Señor se ríe. O cuando planeamos algo, el Señor se ríe porque nuestra mente es muy pequeña comparada con la mente del Señor. Pero hay que pedirle porque Él dijo que pidiéramos, como el niño le pide a su padre. Pero el que sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto es el Señor. Y a veces no entendemos cosas. Y a veces derramamos lágrimas porque no obtenemos la respuesta a nuestra propia petición. Pero la verdad dice que Dios es bueno, que Dios es amor, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que pasa está en el marco del amor. A veces pedimos y lloramos porque no nos tenemos la respuesta. Así es. A usted le ha pasado también. Pero ¿sabe una cosa? A veces el Señor dice no, porque lo que viene para nosotros es mejor que lo que estábamos pidiendo. A veces no entendemos qué agradable es la voluntad del Señor, pero el Señor es bueno y un día nos mostrará por qué eso que pedíamos no se dio. Y vamos a sentir el agrado del Padre, del buen Padre, que hizo su voluntad. Porque así le pedimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Porque a veces se nos olvida hasta cuando estamos pidiendo decir eso que es tan elemental, pero tan fundamental y está en la verdad. Señor, yo te pido esto, pero cuando te pido esto, yo debo contar con tu voluntad. Porque tu voluntad es al final la que se impone. Entonces alguien dirá, entonces yo para qué pido si siempre se va a imponer la voluntad del Señor, ¿para qué pido? ¿Sabe? Por dos cosas. Primero le pido porque es probable que lo que yo pida el Señor me lo conceda. Pero lo segundo, y es más importante, yo le pido porque yo soy hijo y el hijo le pide al Padre y el hijo acepta la voluntad de su Padre. Por eso el rey David pidió y clamó por su hijo para que no muriera y murió. Y el otro día estaba tranquilo desayunando y él dijo, yo estoy aquí porque mi hijo no puede venir a donde yo estoy, pero yo sí sé que puedo ir a donde él está. Porque un día en estos tiempos de pandemia, donde hay tanta muerte y dolor, todos nosotros nos vamos a encontrar en la casa de nuestro Padre, porque el Señor lo dijo también. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque si no yo lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tenemos un lugar en la eternidad, tenemos un lugar para cada uno de nosotros. Mientras tanto, agradecemos lo que tenemos, hablamos bien de lo que tenemos, disfrutemos lo que tenemos, que esa es la verdadera riqueza. Y sigamos confiando en nuestro Padre. Dice la palabra que le pidamos al Padre y que el Hijo lo ejecuta. Pero ¿cómo hace usted para hablarle al Padre, para que su oración llegue al Hijo que está en los cielos? El Padre está en los cielos, el Hijo está sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo hace usted
usted para desde este mundo creado llegar hasta allá? Pues eso es el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda la verdad que es Cristo. Y dice que Él tomará de lo mío, porque el Padre y el Hijo son uno. O sea, ahí en esa Trinidad que es un solo Dios, ahí vemos cómo podemos llegar a la verdad a través del Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos hace saber las cosas de Dios. Bueno, mis hermanos, estamos terminando el mensaje, agradecidos con el Señor. Yo le pido al Espíritu de verdad que nos siga guiando a toda la verdad. Yo le pido al Señor que nos haga entender que los cristianos no nos enfocamos en la realidad, no la negamos. ¿Cómo vamos a negar la realidad? La realidad se mueve con leyes naturales, pero para eso no necesitamos a Cristo. Nosotros nos enfocamos en la verdad. Nosotros no somos hijos de mentira, porque el mentiroso niega la realidad y niega la palabra de Dios. Nosotros nos enfocamos en aceptar la realidad, pero sobre todo en recibir la verdad del Señor. Él es el camino, Él nos dice cómo, y Él es la vida. Él es el que nos dice cuál debe ser nuestra conducta. Pero lo más hermoso, Él es el que cambia la realidad. La realidad es que podemos estar enfermos, pero Él dijo que por sus llagas fuimos sanados y puede hacer cambiar eso. La realidad es que podemos estar en escasez, pero Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata, que no temamos, que Él nos sustenta y nos cuida. Esa es la verdad. La realidad es que a veces nos metemos en problemas, pero la verdad nos dice que el Señor es el que nos saca de la tormenta y nos lleva al lugar donde Él lo destinó desde el principio, desde el origen. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Gracias, Señor, por Emet, que significa todo. El todo eres tú, Señor. Tú nos sostienes, tú eres el que estás bien fundamentado, tú eres fiel, firme y estable. Tú eres Dios, Señor, tú eres la verdad, tú eres lo más profundo que necesitamos nosotros en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque quizás a veces no entendemos cosas, pero nosotros estamos, es para obedecer. Nosotros no somos admiradores tuyos, Señor, somos seguidores de la verdad, conocedores de la verdad. Y la verdad dice que debemos amar y que amando obtenemos todas las cosas, porque lo más importante es el amor. La fe y la esperanza permanecen y el amor, pero lo más importante es el amor. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Chao, chao.